esta cumbre. Volvemos a lo que le estábamos contando, el proyecto importante aprobado en su trámite final en la Cámara de Diputados y Diputadas de Chile. Lo vamos a conversar con el ahora diputado por el distrito número 8 de la región metropolitana de Santiago, exministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, además de la Democracia Cristiana, presidente, ¿no? Sí, hola, muy buenos días, presidente. Muy buenos días. Está en un lugar, temo, bastante ruidoso. ¿Se encuentra en la Cámara o es... ¿Dónde se encuentra? Porque tengo un audio en estos momentos y no sé si se percibe así en la audiencia. Le pido 30 segundos para poder saludarlo nuevamente, diputado. Primero, usted votó a favor en una votación que fue holgada, pensando que iba a ser mucho más estrecha. No había seguridad, efectivamente, de que el proyecto pasara ayer. Sin embargo, 85 votos a favor, 55 en contra. Le han dado el visto bueno a este proyecto de ley para que se tramite, se despache definitivamente. ¿Usted votó a favor? ¿Por qué? ¿Cuáles fueron sus razones? Bueno, nosotros votamos a favor nuestra bancada porque nos parece que es un buen proyecto, por un lado porque aumenta el salario mínimo, lo aumenta escalonadamente, eso permite hacerse cargo del aumento del costo de la vida. Siempre nos gustaría que fuera incluso mayor el salario, pero de la misma forma, como aumenta el salario y beneficia a cerca de 1 millón de trabajadores y trabajadoras, lo que tiene también este proyecto es apoyo a la pequeña y a la microempresa, a la mediana, pequeña y microempresa. Y esto es bien relevante porque fuimos nosotros los primeros que planteamos en abril que este proyecto venía sin apoyo a las pequeñas y microempresas, ¿no? Venía sin el apoyo como había venido en los años anteriores. Y producto de este planteamiento nuestro, y que después se sumaron nuestros parlamentarios, el gobierno inicia un diálogo con la pequeña y microempresa y logra un conjunto de apoyos que fueron mejorando durante todo el proyecto legislativo. Entonces nos parecía que un proyecto que aumenta los salarios a los trabajadores, el salario mínimo, que beneficia a 1 millón de trabajadores, que además está escalonado y tiene algunos gatilladores en caso que se produzca inflación más allá de lo que se estima. La verdad que ese proyecto, y que de la misma forma va con apoyo a las pymes, a la pequeña y mediana y microempresa, la verdad que nos parecía que es un buen proyecto, por eso dijimos que lo íbamos a aprobar. Nos llamó mucho la atención que algunas bancadas que lo habían aprobado inicialmente, ahora que por día decían que no lo iban a aprobar, nos llamó mucho la atención. Creo que eso no lo hace bien al sistema político porque hay que cumplir la palabra, pero bueno, finalmente se aprobó. Yo creo que es una buena noticia para Chile. Bueno, yo mencionaba que usted es presidente de la Democracia Cristiana, entre otras cosas, porque este es un proyecto importante para el gobierno. La Democracia Cristiana no pertenece al gobierno, está más a la derecha en el espectro político. Siempre ha sido un partido que ha estado vinculado a los gobiernos de centro-izquierda del país, pero no pertenece al gobierno actual, y por eso también era relevante su posición, porque usted lo ha señalado. Por una parte, no pertenece al gobierno. Este proyecto era importante para el gobierno aprobarlo, sobre todo antes te señalaban algunos de la cuenta pública, que hará el presidente el próximo jueves. Pero por otro lado, y lo señalaba Mario Marcel, también el ministro de Hacienda, y usted lo repetía y lo pensaba y lo reflexionaba, la conversación en torno a aquellos parlamentarios o bancadas que aprobaron el proyecto y que luego votaron en contra ayer y que en su mayoría pertenecen a la oposición de derecha, siendo que algunos efectivamente dieron el voto a favor, pero otros no. Conversamos en su momento, por ejemplo, con la diputada Jimena Sandón, que votó a favor en primera instancia y aquí votó en contra. A su juicio, ¿es solamente algo de, como usted señalaba, algo que no le hace bien a la política porque se trata de jugadas comunicacionales, por ejemplo? ¿O a su juicio hay cosas que quedaron sin resolverse y que podrían haber sido el argumento que está detrás de votar en contra, por ejemplo, para alguien que votó primero a favor? Aquí lo de fondo creo yo que el país necesita una temporada de acuerdos, para resolver problemas de seguridad ciudadana, necesita una temporada de acuerdos para la reforma de pensiones, necesita temporada de acuerdos para el salario mínimo, lo que acabamos de aprobar, en materia de salud, bueno, y vamos sumando, ¿no? En materia de crecimiento económico, en materia de educación. Para esa temporada de acuerdos se requieren conversaciones amplias, pero se requiere también que una vez que se logran los acuerdos, se cumpla la palabra. Yo creo que por eso yo se lo decía públicamente, por eso se lo digo hoy día también a través de un medio de comunicación, a través de ustedes, ¿no? Se lo decía privadamente primero, después públicamente en la Cámara, fundamentalmente a parlamentarios de Renovación Nacional. No le hace bien a la democracia comprometer un acuerdo, votar a favor en la primera instancia, y después cuando viene de vuelta el proyecto, después de la revisión de la otra Cámara, que es el Senado,
votar en contra porque a juicio de ellos alguna cosa no mejoró como ellos esperaban que iba a mejorar. Mire la cosa subjetiva, ¿no? Entonces, esto no lo hace bien porque para poder construir acuerdos, yo tengo que saber que el interlocutor que tengo al frente va a cumplir la palabra. Si es no, es no, si es sí, pero no sí más o menos. Y ese es el problema de fondo que se planteaba respecto al cambio de oposición que tuvieron algunos parlamentarios de Renovación Nacional. Pero bueno. Pero a su juicio, ¿cuáles son las razones del voto en contra de esos parlamentarios? Bueno, lo que ellos señalaban era que no había habido aumentos a las pymes en el Senado. Eso no es efectivo porque sí hubo aumento a las pymes, no en el monto individual por cada trabajador contratado con salario mínimo, pero sí en los montos globales porque aumenta el universo. Entonces, sí hubo aumento a las pymes en el Senado. Por lo tanto, la razón que ellos daban no es una razón efectiva. ¿Cuáles puedan ser? La verdad que yo no soy vocero de ello. Claro, pero usted dice que eso es la semana de la política, porque usted establece que hay alguna actitud detrás del intento de bloquear los acuerdos, porque por una parte yo puedo comprender esto que usted señala, para llegar a acuerdos hay que ceder. Y efectivamente se puede avanzar de un lado, el gobierno lo hizo con el proyecto, lo hizo también la Cámara. Las dos cámaras, ¿no es cierto?, en sus distintos trámites lograron avanzar en aquellas cosas que les parecían dudas, probablemente, o dudosas, probablemente no se resolvieron todas como cada una de las partes hubiera querido, como cada una de las bancadas, como cada una de las partes, me refiero al Congreso, al gobierno, pero todos pusieron algo, me imagino yo, cuando usted dice se avanza en acuerdos, que es necesario entonces respetar la palabra cuando hay acuerdos. El problema es que están exigiéndolo todo, y si no es todo, entonces votan en contra, o usted cree que hay aquí también una jugada comunicacional y por eso señala, no le hace bien a la política. Yo creo que son dos cosas, Lucía. Para lograr acuerdos, primero hay que ceder, por supuesto, eso es obvio porque cada uno tiene que ceder en su posición original para acoger los distintos planteamientos que tienen los otros. Pero lo segundo, para llegar a acuerdos, hay que cumplir. Una vez que uno llega a acuerdo, cumple. Entonces, el problema que nosotros planteábamos ayer es que aquellos que llegaron a un acuerdo en la Cámara de Diputados, después cuando vuelve el proyecto que vuelve mejorado del Congreso, estuvieron dispuestos a votar en contra. Entonces, eso no está bien, eso no está bien. Si fue o no fue pensando en que el presidente de la República no lo diera a conocer en la cuenta pública que tenemos en 2 días más, aquí en Chile tenemos la cuenta pública anual del presidente de la República el 1 de junio, si fue o no fue por ello, no lo sé, eso tendrán que responderlo ellos. Pero claramente esta situación pone un signo de interrogación respecto al cumplimiento de la palabra en futuros acuerdos. Y tenemos muchos más por delante. Eso es importante. Muchos más por delante. Nosotros tenemos, en materia de seguridad, lo vuelvo a decir, en materia de pensiones, esas dos principales creo que son muy importantes que nos pongamos de acuerdo para poder mejorar las pensiones y mejorar la seguridad en nuestro país. De alguna manera el Partido Demócrata Cristiano está haciendo bisagra entre efectivamente el gobierno, los partidos de gobierno y la derecha, buscando efectivamente con sus votos pueden lograr inclinar alguna balanza o inclinar alguna sensación en la opinión pública. Y desde ese punto de vista, la opinión que tienen ustedes respecto de la necesidad de avanzar acuerdos es fundamental. ¿Por qué es tan importante? Nosotros estamos saliendo a toda Latinoamérica, probablemente compartimos varios de los problemas que Latinoamérica tiene. ¿Por qué a su juicio es tan urgente e importante llegar a acuerdos en el Congreso mientras en paralelo se avanza en un proyecto de constitución adicional o nuevo, perdón? Por dos razones, creo yo. La primera es que las grandes reformas, y esto es válido no solo para Chile, sino que es válido en general en la ciencia política en distintos lugares del mundo, las grandes reformas, si se aprueban por un solo voto, corren riesgo en la próxima legislatura o en el próximo gobierno de que cambien, ¿no? Cuando uno logra acuerdos amplios se sostienen en el tiempo más allá del ciclo político, primero. Lo segundo es que el gobierno no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras, por lo tanto, para avanzar con su programa necesariamente tiene que lograr acuerdos. Entonces, esos dos elementos hacen necesario de que se avance en acuerdos. Y además, tenemos una experiencia en nuestro país en los últimos años que al país le ha ido bien cuando ha avanzado con acuerdos, ¿no? En la historia de los gobiernos de la concertación, también de la nueva mayoría, más allá de los defectos que tuvieron, que por cierto todo periodo tiene también dificultades, pero se avanzó con acuerdos. Por eso nosotros le llamamos a esto temporada de acuerdos, le hemos dicho al gobierno... Pero concretamente mi pregunta, diputado, perdón, tiene que ver por qué la derecha hoy, que además en los últimos resultados electorales salió triunfadora, podría darle, y en particular el Partido Republicano, que ayer votó en contra y que ha votado en contra también bastante seguido de distintos proyectos en los que incluso el resto de la derecha ha votado a favor.
¿Por qué tendría que hacerle la vida más fácil al gobierno, a un gobierno que no tiene mayoría en la Cámara, pero tampoco tiene mayoría hoy en los votos populares? ¿Por qué tendría o sería bueno para el país llegar a esos acuerdos amplios que incluyera incluso, por ejemplo, esa mirada de la derecha más radical? Porque lo que está en juego, Lucía, no es si le va bien o mal al gobierno. Lo que está en juego es si le resolvemos los problemas de seguridad ciudadana a la población. Si aumentamos o no aumentamos las pensiones, llevamos 8 años que estamos todos de acuerdo que tiene que aumentar el volumen de recursos. Sin embargo, como no nos ponemos de acuerdo en cómo se usan esos recursos, eso está estancado y no aumentan las pensiones. Si trabajamos en un acuerdo en salud, podemos resolver el problema de más de 3 millones de personas que hoy día tienen algunos riesgos respecto al seguro de salud que existe en Chile, que es a través de las ISAPRES, que a través de un fallo de la Corte Suprema tienen que devolver una cantidad importante de recursos. Y así vamos sumando, ¿no? Aquí no se trata en lo fundamental si es hacerle un favor o no un favor al gobierno, sino que resolver problemas ciudadanos. Y por esa razón creo que la oposición en Chile y en todo el mundo, ¿no?, tiene que contribuir a resolver los problemas ciudadanos, poniendo sus puntos, por supuesto, si el gobierno también tiene que ceder. Aquí no se trata de decirle que sí por cualquier cosa al gobierno, sino, de hecho, nosotros en materia de pensiones le hemos dicho que estamos de acuerdo en los fundamentos de solidaridad con los actuales jubilados, solidaridad con los que ganan menos, solidaridad con las mujeres por distintas razones en cada uno de los casos. Sin embargo, los instrumentos que propone el gobierno para ellos no nos parecen los correctos, y por lo tanto hemos dicho que el acuerdo tiene que ir por otra línea. Y ahí vamos tema por tema, ¿no? Tema por tema. Pero aquí el fondo no es si el gobierno tiene un mejor discurso o un más mal discurso. El fondo del asunto es cómo resolvemos los problemas ciudadanos. Y se recupera además... Claro, y se recupera además la confianza de la gente. Muchas gracias, diputado Alberto Undurraga. Lo despedimos a propósito de la conversación que hemos sostenido sobre el sueldo mínimo, proyecto del gobierno. Nos volvemos a las imágenes en Brasil. Que esté muy bien, diputado. Porque viene...